Ese lunes por la mañana, el cielo de Córdoba amaneció gris denso, como si el día hubiera presentido el dolor que se avecinaba. Lucía Benítez ya estaba despierta antes de que sonara el despertador, como todos los días. Su cuerpo estaba en automático, preparando café, ordenando la ropa de Gael, comprobando que su uniforme estuviera limpio. A sus 36 años, Lucía era una de esas mujeres que siempre tenía otra opción que seguir adelante. Madre soltera desde que estaba embarazada, crió a su hijo con una mezcla de dulzura y firmeza. Trabajaba como auxiliar de enfermería en un hospital público del norte de la ciudad, donde era respetada por su ética, su atención a los pacientes y su disposición a trabajar en los turnos más difíciles. Esa semana, había aceptado 2 turnos extra. El dinero apenas le alcanzaba para cubrir el alquiler, el almuerzo de Gael y la factura de la luz, por no hablar del curso técnico que soñaba con tomar. Aún así, no se quejaba. Se quejaba poco, casi nunca. Contuvo sus gritos, como quien aprende pronto que la vida no escucha a una mujer que grita. Esa mañana en particular, Lucía dejó su turno con los hombros encorvados y los pies ardiendo. La ciudad dormía, pero ella estaba alerta. Había un silencio denso entre los pasillos del hospital y las aceras vacías que la rodeaban. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, respiraba con rapidez, no por miedo, sino por agotamiento. Fue entonces cuando todo sucedió. Un sonido detrás de ella, un brazo tirando, una mano ahogando su voz. El mundo se derrumbó. El suelo frío, el dolor agudo, el olor a arbusto, el asfalto mojado, y entonces, la oscuridad. Cuando logró liberarse, tambaleándose de regreso al hospital, Lucía sangraba. Le temblaban las piernas. Tenía la vista perdida. Entró por urgencias como tantas otras veces, pero esta vez era ella quien necesitaba ayuda. Y allí, ante la mirada asustada de un residente, dijo con una voz que ni siquiera parecía la suya: «Me violaron». Los siguientes minutos fueron un borrón. Una enfermera la llevó a una habitación privada y otra llamó a un médico. Todo seguía el protocolo. Toma de muestras, pruebas, preguntas técnicas, pero Lucía sentía que, a cada paso, perdía otra parte de sí misma. Nadie la miró directamente a los ojos. Nadie le ofreció un abrigo para cubrir su cuerpo tembloroso. El médico que la atendió habló en voz baja, casi avergonzado, como si la vergüenza fuera suya. Cuando llegó la policía, un joven agente intentó ser educado, pero el otro, un hombre de mediana edad con expresión cínica, tomó sus palabras con aburrimiento, como si ya lo hubiera oído antes y le diera igual. «¿Habías estado bebiendo?», preguntó. «¿Por qué estabas sola?». Lucía sintió ganas de gritar, pero guardó silencio. Ya sabía cómo funcionaba. A quien sufre, hay que contenerlo. A quien denuncia, demostrarlo. Regresó a casa alrededor de las 7 de la mañana, cuando Gael se preparaba para la escuela. Había llamado a un vecino de confianza que había pasado la noche con el niño. Entró en la habitación como un fantasma. Intentó sonreír y dijo que estaba enferma. No quería preocupar a su hijo, pero la mirada de Gael era atenta, demasiado madura para su edad. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó. Lucía solo asintió y lo abrazó por un rato demasiado largo. Después de que él se fue, cerró todas las puertas y ventanas, se dio una ducha larga y se sentó en el suelo del baño, completamente vestida, con el agua corriendo. Lloró suavemente, como si temiera que el vecino la oyera. Por primera vez en muchos años, quiso desaparecer. No por debilidad, sino por agotamiento. Todo le dolía. Su cuerpo, su cabeza, su alma. Pensó en el camino que no había tomado, en el padre de Gael, que nunca lo había llamado, en el hospital, donde lo había dado todo. Ahora, se sentía como un error. Esa misma tarde, Lucía decidió ir a la comisaría a presentar una denuncia. Se puso unos pantalones holgados, una blusa de manga larga y se recogió el pelo en un moño apretado. Caminaba como si quisiera desaparecer en su propia piel. Al llegar, la llevaron a la unidad especializada en violencia contra la mujer, donde la esperaban más preguntas, más papeleo y más frialdad. La sala era pequeña, sofocante y olía a cigarrillo rancio. La dependienta, con la mirada cansada y movimientos automáticos, llenó el informe como si estuviera haciendo la lista de la compra. ¿Recuerdas su voz?, dijo algo. Lucía intentó recordar, pero todo le venía a la mente fragmentado. Sí, había una voz, profunda, familiar.
pero su cerebro se negaba a reconstruir la imagen. Sintió vergüenza por no recordar detalles. Sintió rabia por sentirse avergonzada. Cuando salió, el sol ya se ponía, y se sentía aún más sucia que al llegar. Los días siguientes transcurrieron en cámara lenta. Lucía evitaba el espejo, evitaba el hospital, aunque todavía tenía empleo oficial. Afirmaba estar enferma, y nadie lo discutía. Pensaba que tendría tiempo para respirar, pero pronto empezó a recibir mensajes, fríos de su jefe, preguntándole cuándo volvería. Nadie mencionó la violación. Nadie le ofreció apoyo. Ahora era una presencia incómoda, un recordatorio viviente de algo que todos preferirían olvidar. Fue en este contexto que, mientras buscaba una prueba en el hospital, oyó la voz que le heló la sangre. Una broma mal colocada, un timbre inconfundible. No tenía dudas. Esa era la voz de la noche del ataque. Miró por el pasillo y lo vio. El médico de guardia, popular entre sus colegas, siempre con seito, una bata limpia y una sonrisa fácil. El mismo que una vez había sido amable con ella, que había elogiado su trabajo, que una vez le había dicho: «Tienes buenas manos, Lucía». Era él, sí. Lucía salió del hospital temblando, con el estómago revuelto como si estuviera a punto de vomitar. Tuvo que agarrarse a un árbol para no caerse. La revelación de que el atacante era un compañero, alguien de dentro, alguien a quien conocía, le destrozó el suelo. Regresó a casa sin recordar el camino. Al día siguiente, intentó formalizar la acusación con esta nueva información, pero al mencionar el nombre del médico, la actitud de los responsables cambió sutilmente. Sus rostros se tensaron, sus sonrisas desaparecieron. Dijeron que era demasiado grave acusar a alguien sin pruebas concluyentes, que necesitaba pensárselo bien, que quizás se estaba confundiendo. Poco después, recibió una llamada del hospital informándole de que le darían baja indefinida en el trabajo para recuperarse emocionalmente. Lucía entendió el mensaje. La obligaban a guardar silencio. Ella era el problema. Ella era la molestia. La semana siguiente empezaron los rumores. Primero, susurros en los grupos de WhatsApp del hospital. Luego, frases al azar que le llegaban, que Lucía había estado bebiendo, que llevaba ropa demasiado ajustada, que siempre había estado necesitada de atención. La soledad creció como una espesa niebla. Sus compañeros evitaban el contacto, y algunos incluso la bloquearon. En 1990, casa, intentó mantener su rutina con Gael, pero le costaba sonreír. La comida sabía a arena, y el miedo se le pegaba a la piel como sudor frío. El alquiler estaba atrasado, y la nevera estaba cada vez más vacía. En uno de sus días más difíciles, sentada en un banco del parque intentando contener las lágrimas, una mujer se le acercó. Su mirada era atenta, y su actitud serena. «Eres Lucía, ¿verdad? Vi tu caso en un grupo. Podemos ayudarte». Era miembro de un colectivo feminista local, y esa frase, dicha con tanta sencillez, fue como una cerilla encendida en la oscuridad. Al principio, Lucía dudó. Nunca había sido de pedir ayuda, especialmente a desconocidos, pero había algo en esa mujer, llamada Milagros, que le inspiraba confianza, como una vieja amiga que había conocido por casualidad. La llevó a la sede del colectivo, un espacio sencillo con paredes coloridas y carteles que decían: «No estamos solas» y «La vergüenza no es nuestra». Allí, Lucía conoció a otras mujeres con historias similares, madres, jóvenes, ancianas, todas sobrevivientes, todas luchando por no ser solo estadísticas. Por primera vez desde el ataque, sintió que no necesitaba explicar su dolor. La comprendían las miradas silenciosas, el abrazo firme, el café caliente que le ponían en las manos. Empezó a asistir a las reuniones semanales y poco a poco, su cuerpo y su voz fueron recuperando su fuerza. Todavía temblaba por las noches. Todavía lloraba en secreto. Pero ya no se sentía invisible. Con el apoyo del grupo, Lucía encontró una abogada que la orientó en el proceso legal. También participó en grupos de escucha y talleres de autocuidado. Todo era muy nuevo y, a la vez, extrañamente familiar. En ese espacio, su historia no era una pregunta, una exageración ni un rumor. Era verdad. Milagros, quien había sido víctima de abuso años atrás, se convirtió en una especie de hermana mayor para Lucía. Cuando nosotras alzamos la voz, otras se animan a alzar la voz también, decía. Fue con este espíritu
que, a pesar de su miedo, Lucía decidió hacer una declaración pública. Grabó un video sencillo, con su rostro oculto, contando su historia. El video se publicó en las redes sociales del grupo. En pocas horas, se volvió viral. En los días siguientes, otras mujeres comenzaron a escribir. Algunas reconocieron a la doctora. Otras dijeron haber sufrido violencia similar en el mismo hospital. Lucía se dio cuenta. Su dolor era único, pero no aislado. El impacto del video fue mayor de lo que Lucía esperaba. Si bien algunos mensajes eran de apoyo y solidaridad, otros estaban llenos de odio, acusaciones y amenazas veladas. Mentiroso, quiere fama, va a destruir la vida de un buen hombre. Aún así, no borró el video. Por primera vez, sintió que no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba luchando. El colectivo intensificó la campaña, organizó una marcha frente al hospital y la noticia llegó a los periódicos locales. El nombre del médico aún no se había mencionado oficialmente, pero, entre líneas, todos ya lo sabían. Fue entonces cuando los ataques comenzaron a dirigirse contra quien Lucía más quería, Gael. Un día, el niño llegó del colegio cabizbajo y con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, me dijeron que eres un mentiroso, que quieres arrestar a un inocente». Lucía lo abrazó fuerte, como si pudiera protegerlo con su propio cuerpo. Le ardía el pecho. Su ira era inmensa, pero también lo era su miedo. Esa noche, después de acostar a Gael, Lucía se sentó en el suelo de la cocina y lloró en silencio. Milagros apareció poco después, con una bolsa de arroz y 2 potes de comida. Se quedaron en silencio. «Si quieres irte de Córdoba, te ayudamos. Hay una red en otras provincias», dijo Milagros con seriedad. Lucía negó con la cabeza. Había considerado huir, irse a otra ciudad, cambiarse de nombre, empezar de cero, pero no quería enseñarle a su hijo que la verdad debía ocultarse. No quería vivir en silencio. «No voy a huir, ni por mí, ni por él», respondió. Fue en ese momento, entre el miedo y la certeza, que algo en su interior se apoderó de ella. La mujer que había vuelto a casa sangrando al principio de la historia ya no era la misma. Estaba hecha a pedazos. Sí, pero estaba aprendiendo a recomponerse con sus propias manos. El proceso legal comenzó lentamente, y como Lucía pronto se daría cuenta, fue profundamente cruel. Cada paso le exigía revivir el trauma, informes, audiencias, peritajes, preguntas desgarradoras. Tuvo que contar y relatar lo vivido, frente a desconocidos, los abogados del agresor y jueces escépticos. «¿Estás segura de que no consentiste?», le preguntaron más de una vez. El abogado de Lucía le advirtió: «Van a intentar desacreditarte. Es parte de la estrategia». Y lo hicieron. Revisaron sus redes sociales, sugirieron que tenía romances con colegas y usaron su condición de madre soltera como argumento para defender su imagen. «Una mujer solitaria, necesitada y frágil», decía uno de los informes. Lucía lo escuchó todo en silencio, con la mandíbula apretada y los puños apretados sobre las rodillas. Regresó a casa agotada pero decidida, porque ahora, cada vez que caía, pensaba en Gael, pensaba en todos los demás que nunca habían sido denunciados. Durante los meses siguientes, permaneció fuera del hospital. El proceso de salir del hospital, que fue temporal, terminó volviéndose permanente, sin una explicación clara. Lucía supo que la habían descartado, una mancha en el historial humano de la institución. Intentó apelar, pero no recibió respuesta. Por otro lado, su participación en el colectivo se intensificó. Comenzó a participar en talleres en escuelas, reuniones con otras madres y grupos de discusión con jóvenes. Se dio cuenta de que su dolor, al compartirlo, adquiría un nuevo tipo de poder. Un día, después de un taller en un centro cultural del barrio, una adolescente se le acercó y le dijo: «Yo también pasé por esto, pero solo pude decírtelo por ti». Lucía tomó las manos de la niña, la miró a los ojos y sintió algo que casi había olvidado: orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, se vio a sí misma como algo más que una víctima. Ahora también era una víctima. Puente. El juicio final del caso se dictó una fría mañana de otoño. Lucía llegó temprano al juzgado, acompañada de Milagros, la abogada, y otras mujeres del colectivo. Vestía una blusa celeste y el pelo recogido, como en sus camisones, en un silencioso gesto de recuperación. El médico llegó acompañado de 3 abogados y con una expresión serena. Parecía seguro, casi aburrido.
Durante las horas siguientes, Lucía escuchó cada argumento de la defensa como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Era como ver un teatro montado para dudar de su existencia. Pero cuando le llegó el turno de hablar, habló con todo lo que le quedaba. Lo que me arrebató, nunca lo recuperaré. Pero lo que haga ahora con este dolor es mi decisión, y elijo luchar. El silencio en la sala era denso, y en ese momento, incluso sin saber el resultado, Lucía supo que había ganado algo más grande que la demanda. 2 semanas después, llegó la sentencia. El médico fue condenado. La sentencia no borró lo sucedido ni curó las cicatrices, pero fue una respuesta. Fue un reconocimiento. Lucía recibió la noticia en grupo, rodeada de otras mujeres que lloraban con ella, como si compartieran partes de la misma historia. Ese mismo día, recibió una notificación oficial. Los tribunales habían ordenado su reincorporación al hospital. Podría regresar a su puesto de auxiliar de enfermería, con plenos derechos. Leyó el periódico con calma, en silencio, y luego lo dobló con cuidado. No respondió de inmediato. Esa noche, se sentó con Gael en el balcón del pequeño apartamento, donde el viento olía a jazmín y promesas. ¿Quieres volver, mami?, preguntó. Lucía miró a su hijo, y por primera vez en mucho tiempo, no dudó. No, quiero empezar de nuevo. La decisión de no regresar al hospital fue difícil, pero liberadora. Lucía sabía que el entorno que una vez representó su vocación, ahora tenía demasiadas cicatrices. Además, había llegado una nueva invitación: trabajar como educadora comunitaria en proyectos de prevención de la violencia de género. El colectivo, junto con una ONG internacional, organizó talleres en escuelas, centros de salud y asociaciones de vecinos. Querían que Lucía liderara algunas de estas acciones. Cuando aceptó, se sumergió en una nueva rutina, más incierta, con menos estabilidad financiera, pero profundamente significativa. Habló con adolescentes, madres y profesionales de la salud. Usó su historia no como una herida abierta, sino como una herramienta de transformación. En cada rostro atento, en cada pregunta tímida, sintió que estaba dejando una semilla. Era como reconstruirse a sí misma con cada encuentro, como si las piezas que parecían perdidas se estuvieran pegando con dignidad y significado. Gael seguía todo con la curiosidad y la sensibilidad de quien ve el mundo por primera vez. Lucía se aseguró de incluirlo, respetando su tiempo y sus límites. Le contó lo esencial, sin detalles, pero con la verdad. Me dolió, pero estoy mejor, y ayudo a otras personas para que nadie más tenga que pasar por esto. Gael escuchaba en silencio, pero sus dibujos cambiaron. Antes, garabateaba monstruos y ambulancias. Ahora, dibujaba árboles, casas de colores, una mujer con una blusa azul sosteniendo un micrófono. En la escuela, los ataques cesaron gradualmente. El director tomó medidas, y la presencia de Lucía, en los círculos de conversación con los padres, ayudó a desarmar los prejuicios. Ya no era la chismosa, ahora era un referente, una mujer que había pasado por un infierno y regresaba con algo que ofrecer. Y eso, incluso en los días más agotadores, le dio sentido a su nuevo comienzo. Meses después, la invitación a participar en un evento municipal fue una sorpresa. Fue una ceremonia sencilla, en un centro cultural de la ciudad, en honor a las mujeres que trabajaron en defensa de los derechos humanos. Lucía no se consideraba merecedora del homenaje. Le pareció exagerado, incluso vergonzoso. Pero Milagros insistió: eres lo que todos necesitamos ver, una mujer que no se quedó callada. En el evento, Lucía subió al escenario con el corazón acelerado y las manos sudorosas. No dijo mucho. Agradeció al colectivo, a la abogada, a las mujeres que le dieron coraje, y a Gael, siempre Gael. Al bajar del escenario, una mujer se le acercó llorando. También me atacó un médico. Pensé que nadie me creería. Lucía la abrazó sin decir nada. Y, una vez más, sintió esa extraña calidez, no de gloria, sino de pertenencia, como si, por fin, hubiera vuelto a casa. Pasó el tiempo, y con él, los dolores comenzaron a cambiar de forma. Algunos se convirtieron en recuerdos pálidos, otros, cicatrices vívidas. Lucía aún tenía días difíciles, ataques de ansiedad, noches en las que el miedo le susurraba. Pero ahora sabía cómo lidiar con ellos, sabía cómo nombrarlos, sabía cómo pedir ayuda. Poco a poco,
Comenzó a redescubrir pequeñas alegrías. Cocinar empanadas con Gael un domingo lluvioso, reír a carcajadas con sus vecinos durante un mate, bailar sola por la sala al son de Mercedes Sosa. Redescubrió los placeres simples. Y lo más importante, se redescubrió a sí misma, no como antes, sino como una mujer nueva. Nunca más volvería a ser la mujer que salía de ese turno en la madrugada, pero tampoco volvería a ser la mujer que regresaba en silencio. Era otra persona, completa, y aún en Minteton, fragmentos, invencibles. Entonces llegó el día del recital escolar. Gael llevaba semanas ensayando, pero insistió en mantener su presentación en secreto. Lucía preparó su mejor atuendo: una camisa blanca cuidadosamente planchada, el cabello suelto y ligeramente abrillantado con aceite de argán. El auditorio del colegio estaba lleno y los bancos de madera crujían con cada movimiento. Los padres se acomodaban ansiosos, con sus celulares en mano. Cuando llamaron a la clase de Gael, Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. Vio a su hijo subir al escenario con un papel en la mano y la barbilla en alto. Era pequeño, pero en ese momento parecía enorme. Este poema se llama Mi mamá no se cayó, anunció, y con voz firme y dulce, comenzó a recitar palabras que no provenían de libros, sino de experiencias compartidas entre ellos. Versos que hablaban de valentía, de lágrimas ocultas, de amor eterno. Lucía no pudo contener las lágrimas. Las palabras de Gael cortaban el aire como navajas y, a la vez, como caricias. Mi mamá no cayó, aunque el mundo la empujó, aunque todos se taparon los ojos. Ella me miró y me siguió. Cada verso era como un eco de lo que habían vivido. No solo la violencia sufrida, sino la lucha diaria, la posible reconstrucción. Cuando el niño terminó, hubo un largo silencio. Luego, un tímido aplauso, que pronto se convirtió en una fuerte oleada de aplausos emocionados. Lucía permaneció sentada, con el rostro húmedo, sin vergüenza de llorar. Por primera vez, se permitió sentir sin esconderse. Sintió el peso de todo lo que había cargado, pero también la ligereza de saber que había sobrevivido con dignidad. Al final, Gael corrió hacia ella y le dijo, orgulloso: «Te vi fuerte, mamá. Siempre te vi fuerte». Y en ese abrazo, ya no hubo dolor, solo amor puro. Esa noche, al llegar a casa, Lucía se acostó junto a Gael hasta que se durmió. Observó al niño en silencio, con sus largas pestañas y su pecho subiendo y bajando lentamente. Pensó en cómo su amor por él había sido su ancla en sus momentos más oscuros. Un amor que no necesitaba explicaciones, que simplemente existía, firme y vital. Se levantó lentamente, fue a la cocina, se preparó una infusión de manzanilla y se sentó en el porche. El cielo de Córdoba estaba despejado, salpicado de estrellas, y el aire traía una suave brisa. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo sin sentir dolor. Se tocó la cicatriz que le habían dejado en la pierna, pequeña, casi imperceptible, pero contaba toda una historia. Era el recordatorio de que había estado allí, y también la prueba de que se había ido. Con el tiempo, Lucía empezó a impartir talleres a profesionales de la salud, muchos de los cuales habían oído hablar de ella, pero nunca la habían escuchado realmente. Habló sobre la escucha empática, sobre cómo las miradas silenciosas también pueden doler, sobre lo vital que es creer en la palabra de una mujer. A veces, algún médico mayor fruncía el ceño, diciendo que no era exactamente así, que hay muchas exageraciones, pero había otros, residentes jóvenes, enfermeras nuevas, psicólogos, que tomaban notas, hacían preguntas y se emocionaban. En una de estas reuniones, un médico se le acercó al final de su charla y le dijo: «Me hiciste recordar por qué me dediqué a la medicina». Lucía sonrió con humildad, porque ahora entendía, no se trataba de ella. Nunca se había tratado solo de ella. Su dolor era el extremo de una cuerda que sacaba a la superficie muchas otras historias. El tiempo no borró lo sucedido, pero transformó la forma en que habitaba a Lucía. Ya no era una herida expuesta, ni una pieza de armadura. Era parte del paisaje de su identidad, como una calle familiar con una curva peligrosa, que ahora sabía cómo evitar sin detenerse para avanzar. Empezó a escribir, primero en viejos cuadernos, luego en textos compartidos en las redes del colectivo. Escribió sobre su cuerpo, sobre ser mujer, sobre ser madre. Un día, la invitaron a participar en una antología de historias de sobrevivientes. Aceptó, y al ver su nombre impreso en un libro,
con un extracto de su historia. Sintió un orgullo extraño, casi tímido, pero muy real. La niña que soñaba con ser enfermera ahora también era escritora, educadora, activista. Nunca imaginó estos caminos, pero ahora lo sabía. Lo que vivió no la definió, sino lo que construyó después. Aún así, había momentos en que todo volvía. Un olor, una esquina, una noticia en la tele. En esos momentos, Lucía se permitía detenerse. Respiraba. Llamaba a milagros o simplemente abrazaba fuerte a Gael. Aprendió que vivir con un trauma no se trata de olvidar, se trata de saber cómo sobrevivirlo sin que te consuma. Y, lo más importante, aprendió a no culparse por tener recaídas. La valentía no es una línea recta, se compone de giros diarios, vueltas y nuevos comienzos. Una tarde, mientras organizaba los materiales para un taller, encontró una vieja fotografía. Ella y Gael en un parque, los dos riendo, mucho antes de lo sucedido. Miró a la mujer de la foto y sintió cariño. Quiso abrazarla, quiso decirle, pasarás por cosas terribles, pero sobrevivirás y florecerás. Guardó la foto en su billetera, como recordatorio de que, a pesar de todo, seguía siendo ella misma, completa, aunque estuviera remendada. En uno de los últimos talleres del año, en un instituto de las afueras de Córdoba, Lucía escuchó una pregunta que la tomó por sorpresa. Una alumna, de mirada tímida y voz temblorosa, preguntó, ¿lo has perdonado? El silencio que siguió fue profundo. Lucía reflexionó unos segundos. No quería responder automáticamente ni idealizarlo. Luego dijo con firmeza, me he perdonado, y eso fue lo más difícil. Explicó que perdonar al agresor no era obligatorio ni necesario para seguir adelante, que no necesitaba ofrecerlo para demostrar su fortaleza. La chica asintió en silencio, y otras también. Fue entonces cuando Lucía comprendió algo nuevo. Su superación no se trataba de olvidar ni redimir, se trataba de liberarse, del peso, la culpa, el miedo, y eso, sí, era revolucionario. Con el fin del año escolar llegaron las fiestas populares, el sonido de los fuegos artificiales, las calles decoradas con luces improvisadas. Lucía y Gael decoraron la casa con estrellas de papel y un pequeño árbol de plástico que tenían desde hacía años. Hicieron empanadas juntos, como una tradición. En Nochebuena, con la ciudad iluminada y el cielo estallando de colores, Lucía miró a su hijo durmiendo en el sofá, cansado de esperar a punto de Papá Noel. Lo tapó con una manta y se sentó a su lado, escuchando las risas de los vecinos y el sonido lejano de una cumbia. Pensó en cómo ese año había sido el más duro de su vida, y paradójicamente, también el más transformador. No estaba curada, porque sabía que eso no existía, pero estaba viva, presente, y sobre todo, en control de sí misma. Por primera vez, sintió que el futuro no era una amenaza, era una promesa. Al comenzar el nuevo año, invitaron a Lucía a coordinar un proyecto piloto de capacitación para profesionales de la salud en Córdoba y alrededores. Fue una iniciativa conjunta entre el colectivo feminista, la Secretaría de Derechos Humanos y una universidad local. La propuesta era ambiciosa: transformar los protocolos de atención a víctimas de violencia sexual, empezando por escuchar. Lucía dudó, temerosa de no estar lista, pero Milagros le recordó: nadie lo está, pero tú sabes más que cualquier manual. Aceptó, y poco a poco se dio cuenta de que su conocimiento provenía no solo del dolor, sino de la observación, la práctica y la empatía. Creó dinámicas, guiones y ejercicios que ponían a los profesionales en el lugar de quienes sufren. Surgió cierta resistencia, por supuesto, pero poco a poco vio cómo se abrían los ojos. Fue un trabajo lento, pero real, como plantar semillas sin saber cuándo germinarán y confiar en que lo harán. Los domingos, ella y Gael mantenían un ritual que nunca abandonaron: caminar hasta la plaza del barrio, comer helado de dulce de leche y charlar. Era su tiempo juntos, sin talleres, sin agendas, sin fantasmas. Una tarde, Gael preguntó: ¿estás feliz ahora, mami? La pregunta fue simple, directa, como solo los niños saben preguntar. Lucía sonrió, pensó un momento y respondió: sí, no todos los días, pero sí, lo estoy. Gael asintió como si eso tuviera todo el sentido, y pronto comenzó a hablar de un nuevo dibujo que estaba haciendo. En ese momento, con el sol pegando fuerte en la espalda, Lucía sintió algo, parecido a la paz.
No era perfecta, no era constante, pero era suficiente, porque la felicidad, comprendió, no era la ausencia de dolor, sino la presencia de un significado. A veces, por la noche, Lucía aún soñaba con el amanecer del ataque, la calle oscura, los tirones, el olor a tierra mojada. Despertó sudando, con el corazón acelerado, pero ahora sabía qué hacer. Respiró hondo, fue a la habitación de Gael, se sentó al borde de su cama y lo observó dormir. Eso solo le bastó. Otras veces, escribía, dejando que sus palabras cargaran con lo que su cuerpo ya no quería soportar. Había aprendido, con el tiempo y de las mujeres que la rodeaban, que ser fuerte no significaba no sentir, significaba sentirlo todo, profundamente, y aún así, elegir seguir adelante. En uno de estos escritos, que luego leyó en voz alta durante un taller, escribió: sobrevivir es un verbo, pero resistir es una decisión, y amar, a pesar de todo, es la forma más feroz de resistencia que conozco. Terminó de leer, con la voz entrecortada, y la aplaudieron, porque todas comprendían, todas estaban allí por ese mismo amor feroz. En marzo, Lucía recibió un sobre por correo, sin remitente. Dentro había una carta manuscrita con una caligrafía familiar. Era de la madre del médico condenado. La mujer decía que no justificaba las acciones de su hijo, que él también había sufrido, pero que quería pedir perdón, no por él, sino por ella misma, por haber sido cómplice, por haber creído las mentiras, por haber guardado silencio. Lucía leyó la carta con atención, sentada en silencio. No respondió. No sabía si quería o si lo necesitaba, pero tampoco sentía rabia. Sentía pena y, sobre todo, sentía que ya no la afectaba. Era como ver una vieja película de una vida que ya no era la suya. Dobló la carta y la guardó en un cajón, no por resentimiento, sino como recordatorio, porque había aprendido que incluso el dolor, cuando se le nombra, pierde parte de su fuerza. En el último taller del año, celebrado en un centro comunitario del barrio donde vivía, Lucía observó al grupo reunido a su alrededor, mujeres de todas las edades, madres con niños en brazos, jóvenes en silencio, damas con la mirada fija. Antes de empezar, les pidió a todos que cerraran los ojos un momento. Quiero que piensen en una mujer a la que admiren. Podría ser alguien en su vida, o ustedes mismos. Tras unos segundos añadió: ahora recuerden que ustedes también son esa mujer para alguien. Al abrir los ojos, vio rostros llorosos, sonrisas tímidas, cabezas que asentían. Fueron momentos como estos los que hicieron que valiera la pena continuar, no por el reconocimiento, sino por lo que floreció en el silencio colectivo. Fuerza, conexión, supervivencia, se fueron transformados. Lucía regresó a casa con la sensación de misión cumplida, como si hubiera cosechado parte de lo que había sembrado. Esa misma tarde, recostado junto a Gael, le contó que estaba escribiendo otro poema. Va a ser para la próxima feria del libro del colegio, dijo. Lucía rió. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Él respondió con su habitual sencillez encantadora. No hace falta, mamá. Lo escribiré solo. Pero también es sobre ti. Lucía lo besó en la frente y miró al techo, donde la luz amarilla de la lámpara dibujaba suaves formas. Pensó en el camino recorrido, las noches de terror, las audiencias, las amenazas, las manos que la habían sostenido, la fuerza que había descubierto que tenía, y, en medio de todo eso, la semilla de libertad que había brotado en su hijo. Porque tal vez, pensó, eso era la superación, no borrar el pasado, sino escribir un futuro con más verdad, aunque aún tuviera cicatrices. La mañana del recital en la feria del libro, Lucía llegó temprano a la escuela, se sentó en primera fila y esperó con el corazón en paz. Había aprendido a celebrar los momentos sencillos, y este era uno de ellos. Cuando Gael subió al escenario, ahora más alto, más seguro, se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo y de cómo él llevaba consigo no solo el dolor, sino también la idea de lo que vendría después. El niño leyó su nuevo poema con voz clara y pausada, y en una parte dijo: mi madre me enseñó que ser valiente no se trata de no tener miedo, sino de seguir con el miedo y todo. Lucía sonrió entre lágrimas. Sintió los aplausos del público como un abrazo, y allí comprendió algo simple e inmenso. Su historia ya no se trataba solo de dolor, sino de un legado de valentía, transmitido en silencio, como el fuego que pasa de una vela a otra, una llama que ahora nunca se apagaría más.